¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Victoria, Noelia, Milagros, Pehuen y Juliet, que andan por ahí. ¿Cómo están después de tanto tiempo? Bien. Hola, Milagros. Última clase, hace mucho tiempo, Pehuen también. Estábamos en el módulo número 4, ¿sí? Habíamos visto lo que es analgésicos, antiinflamatorios, ¿sí? También habíamos hablado de antisépticos y desinfectantes y vamos a hablar un poco hoy de un poco más de antibióticos, ¿sí? Vamos a hacer un pequeñito resumen de qué son los analgésicos, así recordamos un poquito con lo que veníamos hablando las últimas clases, ¿sí? Que son medicinas, los analgésicos que reducen, acuérdense, o alivian los dolores, por ejemplo, los dolores de cabeza, los dolores musculares, artríticos, ¿sí? Y cualquier otro tipo de dolor, y que existen muchos tipos diferentes de analgésicos, que cada uno obviamente tiene sus ventajas y tiene sus riesgos, ¿sí? Hay algunos también que responden mucho mejor a determinadas medicinas, a algunos dolores, y otras no tanto, ¿sí? Cada persona puede tener una respuesta, podemos decir, ligeramente distinta a un tipo de analgésico, ¿sí? Hay analgésicos de venta libre, venta sin receta, que son muy buenos también para combatir el dolor, que tenemos, por ejemplo, todo lo que son los antiinflamatorios no esteroides, a ver, podemos tener la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno, ¿sí? Que son algunos de los ejemplos de antiinflamatorios, digamos, no esteroides que se venden sin receta médica, ¿sí? Si esos medicamentos, por ejemplo, sin receta médica no alivian el dolor, obviamente que el médico va a recomendar uno más fuerte que va a ser bajo receta médica, ¿sí? Bien, que son los analgésicos. No hay problema, María, gracias. Le decía que los analgésicos más potentes son los opioides. ¿Sí? ¿Se acuerdan hasta ahí? Bien. Por otro lado, también habíamos hablado un poco de los antiinflamatorios, ¿sí? Que se acuerdan que la inflamación es la respuesta del sistema inmunológico del organismo a ciertas agresiones que uno sufre. Esas agresiones pueden ser por algún organismo extraño, por algún traumatismo, por alguna enfermedad, una enfermedad crónica, una enfermedad aguda, y hay ciertos fármacos que tienen propiedades antiinflamatorias, ¿sí? Pero que solamente se consideran antiinflamatorios a dos grupos de fármacos. Los antiinflamatorios esteroides, acuérdense, y los, antiinflamatorios esteroides y los antiinflamatorios no esteroides, ¿sí? Antiinflamatorios no esteroides eran los AINES, bien, que se acuerdan que era el ibuprofeno, el naproxeno, el dextaprofeno también era otro, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Sí? Y los antiinflamatorios esteroides, los corticoides, ¿se acuerdan? ¿O no? Los corticoides tenemos betametasona, ¿sí? No mucho, uy, hay que mirar las clases anteriores. Bueno, vayan mirándola porque hoy vamos a tratar de terminar con lo que es el módulo número 4, ¿sí? Para así después poder tener ustedes su evaluación. Bien, y habíamos hablado también de desinfectantes y antisépticos, ¿sí? Acuérdense que los desinfectantes actúan reduciendo y matando a las bacterias, ¿sí? Bien, y los antisépticos se usan sobre la piel, ¿para qué? Para eliminar o para disminuir todo lo que es la flora residente y transitoria, ¿sí?
¿Vamos hasta ahí? Bien, yo creo que vamos. Hay que repasar un poquito por ahí las clases anteriores y leer los PDF, ¿sí? Así cuando tengan ustedes la evaluación no tienen ningún problema para realizarla. Bien, hoy vamos a hablar un poquito de los antibióticos, que ya estuvimos hablando anteriormente, y todo lo que son los agentes antimicrobianos, que en realidad son sustancias químicas que son utilizadas para combatir infecciones. Infecciones causadas por microorganismos, bacterias, acuérdense, virus, hongos, parásitos. ¿Sí? Tanto los antibióticos como los agentes antimicrobianos tienen un objetivo, que es ¿cuál? Inhibir el crecimiento, matar los microorganismos. Pero hay algunas diferencias. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar de todo lo que son las recomendaciones, por así decirlo, generales, que están relacionadas con factores de riesgo que se generan durante el manejo de también algunos, de algunos productos químicos, como eran, en este caso, los desinfectantes. ¿Sí? Se utilizan, por ejemplo, para todo lo que son propiedades físicas, químicas, para lo que es la estabilidad, lo que es la reactividad, la identificación de peligro, ¿sí? En muchas medidas de lucha contra incendios. Bien, es una forma de eliminación, las formas de transporte y demás. Los antisépticos se evitan la combinación, se decía, de dos o más antisépticos, ¿sí? Algunos también se diluyen o se fraccionan. Bien, siempre hay que leer, obviamente, la etiqueta del envase y almacenarlos en envases que sean transparentes, si se puede. Bien, obviamente que sabemos que todo lo que son los envases opacos mantienen mucho mejor también todo lo que son las condiciones de la preparación. ¿Sí? Verificar que ese recipiente esté cerrado herméticamente. Bien, ahora sí, con los antibióticos. Los antibióticos, les pregunto a ustedes, ¿actúan contra virus, bacterias, hongos o parásitos? Antibióticos actúan contra hongos, bacterias, virus, parásitos. ¿Contra quiénes? ¿Contra quiénes son efectivos los antibióticos? No, Noelia. ¿Parásitos? No. Contra las bacterias. Bacterias, chicos. ¿Sí? A ver, ahí que me... Bacterias, exactamente. Los antibióticos son agentes antimicrobianos, ¿sí? Dirigidos a las bacterias. Nunca se olviden de eso, ¿sí? Son efectivos contra infecciones bacterianas. No tienen efecto sobre los virus, sobre los hongos o cualquier otro tipo de microorganismo. ¿Bien? Generalmente los antibióticos requieren una prescripción médica. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Porque el uso inapropiado o el uso excesivo de un antibiótico puede contribuir al desarrollo de resistencias bacterianas. Bien. Los antibióticos, entonces, actúan, como les dije antes, interfiriendo con todo lo que son los procesos específicos en las bacterias. ¿Sí? Reducen lo que es la síntesis de la pared celular, la replicación del ADN, la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces eso hace que los antibióticos sean selectivos, sean específicos para las bacterias, ¿sí? ¿Qué hacen también los antibióticos? Minimizan el daño a las células humanas.
Bien, por ejemplo, en esos antibióticos, ¿se acuerdan? Penicilina, amoxicilina, eritromicina, acitromicina, ciclofloxacina, ¿sí? Y por otro lado tenemos todo lo que son los agentes antimicrobianos, ¿sí? Que los agentes antimicrobianos sí pueden actuar contra una variedad de microorganismos que ahí sí incluimos bacterias, virus, hongos y parásitos, ¿sí? Bien, o sea que son utilizados para tratar infecciones causadas por diferentes tipos de microorganismos. Bien, todo lo que son los agentes antimicrobianos pueden ser muy efectivos contra infecciones, por ejemplo, virales y fúngicas, o sea, hongos, además de las infecciones bacterianas. Por eso pueden ser muy útil en todo lo que son tratamientos de infecciones, por ejemplo, como la gripe, los herpes, ¿sí? Todo lo que son las infecciones fúngicas. Bien, hay algunos agentes antimicrobianos que están disponibles sin receta médica, ¿sí? Y se pueden adquirir en farmacia o en algún otro establecimiento. Más allá de eso, es sumamente importante utilizarlo siempre con precaución, seguir siempre las instrucciones, en este caso del fabricante. ¿Sí? Bien, algunos ejemplos de agentes antimicrobianos, por ejemplo, tenemos el alcohol etílico, el alcohol isopropílico, el peróxido de hidrógeno, ¿sí? El ácido bórico, el clorhexidina también. Bien, en resumen, a ver, los antibióticos son específicos para el tratamiento de infecciones bacterianas, ¿ok? Mientras que los agentes antimicrobianos pueden actuar contra una variedad mucho más amplia de microorganismos, virus, bacterias, hongos y parásitos. ¿Sí? Después acuérdense de otra cosa que también lo habíamos hablado. Un antibiótico puede ser bactericida o bacteriostático. ¿Se acuerdan de esa parte? Vamos a repasarla por las dudas. Bactericida es un agente capaz de destruir las bacterias, ¿sí? Matar los microorganismos existentes. Por ejemplo, las quinolonas, los aminoglucosidos, los glicopéptidos. Y después tenemos los bacteriostáticos, que ¿qué hacen? Inhiben el crecimiento bacteriano, ¿sí? Impiden la multiplicación. Por ejemplo, los macrólidos, las tetraciclinas, la clindamicina, la lincomicina. ¿Bien? Acuérdense también que pueden aparecer tras el tratamiento del antibiótico algunos efectos no deseados que son por ahí habituales, por ejemplo las alergias, ¿sí? Hay muchos antibióticos que producen erupciones en la piel, producen otras manifestaciones de alergia, ¿bien? Por ejemplo, en mi caso yo soy alérgica a la penicilina, ¿bien? La penicilina en sí yo no la puedo consumir porque me causa alergia, ¿sí? Se me irrita toda la piel, se me cierra el pecho y demás. En mi caso, por ejemplo, en vez de consumir, por decirlo de una manera, o administrarme un antibiótico con penicilina, optamos, por ejemplo, por la acitromicina, por ejemplo, ¿no? Entre otros. ¿Sí? Bien, también otro efecto no deseado es el sobrecrecimiento. Hay algunos antibióticos que eliminan unas bacterias, pero, por decirlo de una manera, preparan el terreno donde crecen otras bacterias o otros hongos. ¿Sí?
Después es la resistencia. Las bacterias se hacen resistentes muy rápido a los antibióticos, ¿sí? Si alguien tiene niños pequeños en casa, ustedes saben que los pediatras hoy en día no quieren recetar antibióticos por este tema, porque uno se hace muy resistente a, al antibiótico. Las bacterias, mejor dicho, se hacen muy resistentes a los antibióticos. ¿Sí? Todo lo que es la administración, digamos, continua, todo lo que es la administración repetida, ¿sí? En ciertas enfermedades por ahí menores, favorece la aparición de esta resistencia. Por otro lado, también tenemos la toxicidad, ¿sí? Un antibiótico, o los antibióticos, mejor dicho, pueden dañar los riñones, el hígado, el sistema nervioso, y también puede producir alteraciones en los glóbulos blancos, en los glóbulos rojos y en las plaquetas. ¿Bien? Después también tenemos todo lo que son los antibióticos beta-lactámicos, que es una clase muy, muy importante de antibióticos que comprende la estructura química común que se llama o es conocida como anillo beta-lactámico. ¿Sí? En realidad los antibióticos beta-lactámicos se dividen en varios grupos, ahí incluimos las penicilinas, las cefalosporinas, las carbepeminos y los monobactámicos. ¿Sí? Acuérdense que las penicilinas son uno de los primeros grupos de antibióticos beta-lactámicos descubiertos, ¿sí? Y hoy en día sigue siendo utilizado en la práctica clínica, ¿sí? Después teníamos las cefalosporinas, que también es una clase de antibiótico beta-lactámico, ¿sí? Que son estructuralmente muy similares a las penicilinas, pero tienen un espectro de actividad mucho más amplio y son mucho más resistentes a ciertas enzimas bacterianas. Por eso las cefalosporinas se hacen muy útiles para tratar infecciones un poco más resistentes, ¿sí? Dentro de las cefalosporinas podemos incluir la cefipima, por ejemplo, o la cefalexina, que es muy conocida. Por otro lado, teníamos los carbepemínicos, ¿sí? Que también son antibióticos beta-lactámicos, ¿bien? Que son muy efectivos contra una variedad muy amplia de bacterias, ¿sí? Incluyendo aquellas cepas por ahí que son resistentes a otros antibióticos. Bien, pero este tipo de antibióticos son utilizados como último recurso, ¿sí? Se reserva más que nada para tratamiento de infecciones más graves y tratamiento de infecciones más resistentes, ¿sí? Por ejemplo, el imipenem, ¿sí? Y por último teníamos los monobactámicos, ¿sí? Que es un grupo menos común dentro de los antibióticos beta-lactámicos, ¿sí? Que se utiliza más que nada en la parte hospitalaria, por así decirlo, y el ejemplo es el antibiótico monobactámico, que así es como se llama. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Por otro lado, tenemos los inhibidores de la beta-lactamasa, ¿sí? Que son compuestos que son utilizados en combinación con antibióticos beta-lactámicos. ¿Se acuerdan? ¿Para qué? Para mejorar toda esa actividad contra las bacterias resistentes que producen beta-lactamasa. Que la beta-lactamasa en realidad es una enzima. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacen los inhibidores de la beta-lactamasa? Funcionan al unirse a esas enzimas y también a bloquear toda su actividad, ¿sí? Y eso le permite que los antibióticos beta-lactámicos sean mucho más efectivos.
¿sí? Algunos ejemplos de inhibidores de la beta-lactamasa y las combinaciones con antibióticos, uno de los más conocidos es el ácido clavulánico, ¿sí? Que es el más utilizado, que se combina con la amoxicilina, ¿se acuerdan? Y se crea la amoxicilina clavulánico. ¿Bien? Otro ejemplo, el subbaltam, ¿sí? Que se combina con ampicilina. Bien, y se crea esta combinación de ampicilina-sulbactam, ¿sí? Efectivo contra variedades de infecciones bacterianas. ¿Ok? Luego teníamos los aminoglucósidos, que también son una clase de antibióticos, ¿sí? Que se utiliza para tratar infecciones bacterianas graves. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Comúnmente entonces para tratamiento de infecciones graves, por ejemplo, neumonía, infecciones del tracto urinario, sepsis, ¿sí? Más que nada se utilizan cuando se sospecha que hay una resistencia a otros tipos de antibióticos. ¿Bien? Bien, los aminoglucósidos se administran por vía intravenosa o intramuscular. ¿Bien? Bien. Algunos de los efectos adversos que pueden tener es la toxicidad renal, ¿sí? Y puede causar también daño en el oído interno, ¿sí? Por eso es fundamental quienes estén administrándose aminoglucósidos, es fundamental que el médico requiera de una monitorización de la función renal y también de los niveles séricos de esos medicamentos para minimizar ese riesgo de toxicidad. ¿Sí? Algunos ejemplos de aminoglucósidos es la gentamicina, ¿sí? Que es el más utilizado también. Bien, se utiliza para neumonía, infecciones del tracto urinario, peritonitis, sepsis, ¿sí? Para infecciones del oído externo. Otro ejemplo, amicacina, ¿sí? Se utiliza en pacientes que son resistentes a otros antibióticos o por ahí hay pacientes que tienen alergias a medicamentos. Otro ejemplo, streptomicina, que también es conocido, ¿sí? Que la streptomicina ya no se utiliza, ¿sí? ¿Por qué? Porque hizo una resistencia bacteriana y es muy tóxico, ¿sí? La streptomicina fue uno de los primeros aminoglucósidos que fue desarrollado. Fue fundamental en el pasado para el tratamiento de la tuberculosis. Bien, hoy en día, como les dije, su uso es bastante limitado, se reserva para ciertos casos específicos, más que nada de tuberculosis. ¿Sí? Por otro lado, tenemos otro ejemplo que les puedo dar, es la tobramicina. ¿Sí? Se utiliza para tratamientos de infecciones respiratorias, más que nada en pacientes que tienen fibrosis quísticas. ¿Sí? Se utiliza también para infecciones del tracto urinario. Bien. Por otro lado, tenemos como antibióticos los macrólidos, ¿sí? Que también para infecciones bacterianas, bien, son bacteriostáticos, o sea, inhibe el crecimiento, inhibe la reproducción de las bacterias. Y algunos ejemplos, ahí teníamos la eritromicina, acitromicina, claritromicina, roxitromicina, clindamicina. Por ejemplo, yo como les dije antes, que soy alérgica a las penicilinas en sí, los antibióticos que a mí me receta el médico son los macrólidos. ¿Sí? Por ejemplo, la eritromicina es uno de los macrólidos más antiguos, ¿sí? Es el que más se utiliza.
Bien, para infecciones de la piel, infecciones respiratorias superiores, infecciones respiratorias inferiores, infecciones geniturinarias, infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Por ejemplo, la acitromicina se utiliza para la neumonía, la bronquitis, infecciones de la piel, infecciones en todo lo que son los tejidos blandos, enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Por ejemplo, la gonorrea, ¿sí? Luego tenemos la claritromicina, que es un macrólido semisintético, que se utiliza para infecciones respiratorias, sinusitis, por ejemplo, bronquitis, neumonía, ¿sí? Infecciones de la piel, la roxitromicina para infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, ¿sí? Enfermedades de transmisión sexual, infecciones de tejidos blandos, infecciones de la piel, y por último teníamos la clindamicina, ¿sí? Que técnicamente no es un macrólido, ¿sí? La clindamicina es un antibiótico relacionado que se utiliza a menudo en el mismo contexto, podemos decir, que los macrólidos, ¿sí? Bien, que se utiliza, por ejemplo, para los streptococcus, ¿sí? Por otro lado, tenemos las tetraciclinas, ¿sí? Que también tienen un amplio aspecto, se utiliza para tratar infecciones bacterianas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la tetraciclina, ¿sí? Que es uno de los antibióticos, digamos, más antiguos de este grupo. La doxiciclina, que es una forma semisintética de las tetraciclinas, ¿sí? Que se utiliza para infecciones respiratorias, infecciones del tracto urinario, enfermedades de transmisión sexual, la enfermedad de Lyme, que no sé si alguna vez la han escuchado. Otro ejemplo tenemos la minociclina, ¿sí? Que también es una forma semisintética, ¿sí? Para infecciones mucho más graves se utiliza, como la neumonía, la meningitis bacteriana, ¿sí? Todo lo que son infecciones del tracto urinario. Por otro lado, también teníamos los glicopéptidos, ¿sí? Que se utiliza para infecciones bacterianas graves, ¿sí? Ejemplo, vancomicina, ¿sí? El más utilizado, el más efectivo, ¿bien? Se utiliza mucho también para la vancomicina, para lo que son en la parte profiláctica de cirugías cardíacas, en pacientes que tienen alergias a las penicilinas, ¿sí? Generalmente se administra por vía intravenosa, ¿bien? Pero obviamente con la vancomicina se tiene que tener un monitoreo por el tema de la toxicidad, ¿sí? Por otro lado tenemos lincosaminas, ¿sí? Que dentro de este grupo de antibióticos tenemos la clindamicina, ¿sí? Que es muy conocida, que tiene algunos efectos secundarios bastante conocidos también, como las náuseas, los vómitos, el malestar estomacal, ¿sí? Erupciones cutáneas. Por otro lado, tenemos otra clase de antibióticos que son los nitroimidazoles, ¿sí? Que, por ejemplo, tenemos ahí... ¡Ah! Se me fue. Metronidazol, ahí está, metronidazol, que es el más utilizado, ¿sí? Que se utiliza para infecciones tanto bacterianas como también para infecciones parasitarias. ¿Bien? Bien. Luego me quedan las quinolonas, que también son una clase de antibióticos. Por ejemplo, ahí tenemos ciprofloxacino, que es conocido también para tratar infecciones bacterianas, infecciones del tracto urinario.
infecciones del tracto respiratorio, infecciones gastrointestinales. Noé, ¿querías decir algo? ¿O no? ¿No? Bien. Otro ejemplo, tenemos, por ejemplo, norfloxacino, que también es conocido, que es una quinolona, que se utiliza más que nada para infecciones del tracto urinario, sinusitis, ¿sí? No hay ningún problema, no hay ningún problema. Bien. Y ¿qué me quedó? Los polipéptidos también, que no se los nombré, que también es una clase de antibiótico, ¿sí? Que ahí tenemos, por ejemplo, polimixina, ¿sí? Utilizado principalmente para tratar infecciones que son causadas por bacterias gram positivas, ¿sí? Por ejemplo, las pseudomonas. Bien. Otro ejemplo tenemos bacitracina, ¿sí? Que también es un antibiótico bactericida, ¿sí? Mayormente o principalmente se utiliza como un unguento tópico para tratar de prevenir y para tratar infecciones de la piel, ¿sí? Y por último vamos a hablar un poquito. Esto, lo que venimos hablando hasta recién, ya lo habíamos visto o charlado en una de las clases anteriores. Vamos a hablar un poquito de los antifúngicos y los antimicóticos, que son medicamentos utilizados para tratar infecciones fúngicas, ¿sí? Que también se conoce como micosis. Bien, estas infecciones pueden afectar la piel, las uñas, los genitales, la boca, los pulmones o también otras partes del cuerpo, ¿sí? Todo lo que son los antifúngicos funcionan al interferir con las funciones vitales de los hongos, ¿sí? Ya sea que construyendo todo lo que son las células fúngicas o impidiendo el crecimiento, impidiendo la reproducción, ¿sí? Algunos tipos más comunes son los que voy a nombrar ahora de antifúngicos y antimicóticos, los más comunes, los más utilizados, por ejemplo, los ozoles, ¿sí? Que son una clase de antifúngicos. Bien. Algunos ejemplos de los ozoles tenemos, por ejemplo, fluconazol, ¿sí? El itraconazol también es otro. El catoclonazol también es otro. ¿Bien? Se utiliza para, por ejemplo, tinia, candidiasis, ¿sí? Bien. Otro ejemplo tenemos anfotericina B, ¿sí? Bien, que se utiliza para infecciones ya fúngicas un poco más graves, candidiasis invasiva, por ejemplo, criptococosis, ¿sí? Otro ejemplo, tenemos, por ejemplo, equinocandinas, ¿sí? Bien, que también está dentro de estas clases de antifúngicos, ¿sí? Es importante, acuérdense siempre de, obviamente, seguir todas las instrucciones específicas del médico, ¿sí? Acuérdense de siempre completar el curso completo del tratamiento, por más que por ahí los síntomas mejoren, ¿sí?
es crucial informarle siempre también al médico sobre cualquier efecto secundario, cualquier reacción adversa, mientras uno está tomando el medicamento, informarle al médico si estamos tomando algún otro tipo de medicamento antes que lo recete, si somos alérgicos a algún tipo de medicamento, ¿sí? Ahora, les pregunto a ustedes, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a el módulo número 4? Pehuen, decime. El módulo 4 es la que viene para esta evaluación, ¿verdad? ¿O es el que el que vimos provisoriamente como, El módulo número 4 lo habíamos comenzado antes del receso escolar, hoy lo claro, terminamos, ¿verdad? así que se va a venir obviamente la evaluación dentro del módulo número 4, está Ah, todo ok. lo que son analgésicos, después igual yo se lo podía pasar en el grupo como hago siempre, pero entra analgésico, bien, antiinflamatorios, ¿sí? Antisépticos y Mm. desinfectantes y antibióticos, Ah, ¿sí? buenísimo. Así que vayan estudiando porque yo Ujú. ya les avisé que se viene la evaluación. Otra cosita, ustedes terminan en marzo. A nosotros nos queda 1, 2, 3. Estoy viendo las clases que nos quedan. 5 clases. 5 clases para terminar, porque las últimas 2 semanas de marzo son las de las evaluaciones finales. Así que, escuchen una cosa, no nos queda mucho igual. El módulo 6 es muy cortito. Módulo 5, ¿sí? Que este es el módulo que a mí me gusta, que entra dentro del módulo 5, que lo vamos a comenzar ahora en un ratito y después lo vamos a seguir, obviamente, retomar la clase que viene. Antidepresivos, ¿sí? Ansiolíticos y todo lo que son vacunas. ¿Bien? Bien. Entonces, Noelia dice que está ansiosa por terminar. Después, Noelia, no quiero que me diga, ay, profe, ya se viene la evaluación final. Ah, no sé. Jódanse, le voy a decir. Ah, mentira. No, acuérdense de una cosa. Para el examen final. Porque yo digo, ay, quedan 5 clases y le agarra la desesperación después a los compañeros. Acuérdense que para poder realizar el examen final tienen que tener las validaciones que se tomaron hasta la fecha aprobadas, ¿sí? Por favor, lo vuelvo a repetir, si alguien tiene alguna validación desaprobada, no esperen a último momento para decirme, profe, yo tengo desaprobada la validación número 2, la 1, la 3, la 4. ¿Bien? Traten de ponerse al día para que no se les junte con el examen final. ¿Sí? Bien. Comenzamos entonces con lo que es módulo número 5. Vamos a charlar un poquito de los antidepresivos. ¿Sí? Los antidepresivos tienen otros nombres. Lo pueden encontrar con otros nombres. Nosotros los llamamos antidepresivos la forma más fácil, pero hay. Se puede nombrar antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la serotonina y norepinefrina, que son los SNRI. Por favor, anoten las siglas. SNRI son inhibidores de serotonina y norepinefrina. Ahí se los voy a escribir a cada uno en el chat para que no se los olviden. Denme un segundito. ¿Sí? También lo pueden encontrar con el nombre de inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los SSRI, o como medicamentos para la depresión,
o remedios, por así decirlo, para la depresión. Por favor, anoten los inhibidores de serotonina y norepinefrina, la sigla, por favor, y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Por qué? Porque en los exámenes mayormente la NAI, como es tan mala, le ponen las siglas. Entonces, se anotan, por favor, las siglas, ahí se los pasé al chat para que la tengan. ¿Sí? Entonces, con respecto a los antidepresivos. ¿Sí? ¿Qué son los antidepresivos? Son medicamentos recetados para tratar la depresión. Más fácil y más simple que eso. ¿Sí? Pero ahora, la depresión. ¿Qué es la depresión? Les pregunto a ustedes. ¿Qué es la depresión? Angustia, dice Noé. ¿Qué es la depresión? Quiero que hablen. A ver. Tristeza incontrolable. Bien, me gusta. A ver, la depresión es algo mucho más que sentirse por ahí algo triste, algo melancólico durante unos días. Dice Juliet, cuando una persona no tiene salida. La depresión en sí es una enfermedad médica grave, ¿sí? Y es muy común, que afecta el estado de ánimo, que afecta la salud mental en general, ¿sí? Uno puede, trastorno emocional y mental, un trastorno emocional y mental puede conllevar a una depresión, o una depresión puede conllevar, por lo contrario, a un trastorno emocional y mental. Noelia dice, yo lo pasé y estoy medicada. Bien, Noé puede dar, puede alegar a todo lo que estoy diciendo. Como le dije antes, a ver, uno por ahí sí se puede sentir triste, se puede sentir un poco deprimido, pero durante unos días. En cambio, la depresión es una enfermedad médica que es grave, es común, afecta al estado de ánimo y afecta a la salud mental. ¿Sí? Uno puede sentirse cansado, uno puede sentirse desesperanzado, preocupado, temeroso, ¿sí? Puede cambiar la manera de pensar de uno, de dormir, de alimentarse. También la depresión puede hacer que algunas personas piensen en terminar con sus vidas. Ataques de pánico, bien, no, me gusta. Pero más allá de eso, los antidepresivos pueden ayudar a muchísimas personas con depresión. ¿Sí? Bien. Y sabemos que muchas personas también están reacias a tomar un antidepresivo, porque lo primero que te dice, yo no estoy loca, no estoy loco para estar tomando un antidepresivo. El médico, ¿qué se cree? El psicólogo, ¿qué se cree? El psiquiatra, ¿qué se cree? Pero hace bien. A ver, los antidepresivos pueden ayudar, como le dije, a muchas personas con depresión. ¿Sí? Todas las investigaciones y los investigadores creen que los antidepresivos pueden ayudar a mejorar la forma en la que el cerebro usa ciertas sustancias químicas que controlan el estado de ánimo o controlan el estrés. ¿Bien? Bien. Hay diferentes tipos, como les dije antes, de antidepresivos. ¿Sí? Cada uno funciona de manera diferente. Bien, mayormente los profesionales de la salud suelen recetar primero todo lo que son los antidepresivos más nuevos. ¿Por qué? Porque no causan tantos efectos secundarios como los más viejos o más antiguos. ¿Sí? Bien, los antidepresivos, además de ayudar con varios tipos de problemas de depresión, ayudan a la ansiedad. ¿Sí? No
por tomar un antidepresivo significa que estoy deprimida. ¿Bien? La sertralina, bien. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los antidepresivos más nuevos pertenecen a estos 3 grupos que les voy a nombrar ahora. Los ISRS, que eran los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los IRSN, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, y los antidepresivos atípicos, que son medicamentos más nuevos que no encajan en ninguna de las otras 2 categorías, o sea, en ninguna de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ni dentro de los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. ¿Bien? Después otra cosa que por ahí siempre uno pregunta al médico o lo nombra, el médico, el psicólogo, el psiquiatra, etcétera, etcétera, me dio un antidepresivo y hace ya varios días que lo tomo y no siento ninguna diferencia. ¿Cuánto tarda en hacer efecto los antidepresivos? Como les dije antes, nada es por arte de magia y la varita mágica que mañana va a estar perfecto, perfecta y ya está, y todo pasó. Los antidepresivos suelen tardar de 4 a 8 semanas en hacer efecto. Hay que tener paciencia, ¿sí? Uno puede notar algunos problemas. Profe, Sí, no, es decir. yo tengo ataque de ansiedad y estoy tomando sertralina y clonazepam. Y la psiquiatra, bueno, cuando empecé a tomarlo, sí, 4 semanas estuve recién para que me haga efecto, digamos. No podía dormir, tenía como mucho miedo, horrible. Pero sí, estuve 4 semanas. Eso iba a decir. A ver, algunos pueden notar en los primeros tiempos problemas, como dijo Noé, para dormir, para comer, ¿sí? Bien, que eso también suele mejorar antes de que mejore el estado de ánimo. ¿Sí? Y muchas veces nosotros nos asustamos, no, me dio este antidepresivo hace 2 semanas que lo uso y al final no duermo, estoy pasada de rosca, no me hizo efecto, no sirve. Pero, a ver, cuando uno ya nota esos problemas, como dormir, como comer, eso es una buena señal de que el antidepresivo está comenzando a hacer efecto. ¿Sí? Hay que dejar solamente que ese medicamento, darle un poquitito más de tiempo, vamos a decirlo así, para que haga su trabajo. ¿Sí? También tenemos la otra parte. Y a veces un antidepresivo ayuda al principio, pero los síntomas regresan mientras que aún uno lo está tomando. ¿Sí? Pero, por lo general, hay otros antidepresivos que se pueden ir probando, ¿sí? Para obtener más alivio de la depresión. El profesional, obviamente, de la salud, en este caso, puede también, como le pasa a Noé, sugerirle combinación de 2 antidepresivos, ¿sí? O agregar otro tipo de medicamento con el antidepresivo, o agregar una terapia, ¿sí? O cualquier otro enfoque para mejorar su salud mental. ¿Bien? Después otra cosa que sucede. Ay, no, si comienzo a utilizar un antidepresivo, lo voy a tener que tomar toda la vida. ¿Cuánto tiempo uno tiene que tomar un antidepresivo? A ver, cuando el antidepresivo comienza a funcionar, ¿sí? Tanto el paciente como el médico, el proveedor, puede ahí decidir cuánto tiempo va a seguir tomándolo. Generalmente la duración típica de un tratamiento es entre 6 y 12 meses. ¿Sí? Hay algunas personas que pueden permanecer con el antidepresivo durante mucho tiempo más, pero obviamente el antidepresivo solo
no va a ser arte por arte de magia y estar todo sanado. Obviamente también es necesario muchas veces una terapia. ¿Sí? Ya hablando de lo último que vamos a hablar hoy, de cuáles son los efectos secundarios de los antidepresivos, ¿sí? No todos nos generan efectos secundarios los antidepresivos, pero si un antidepresivo les genera algún efecto secundario, generalmente son leves, ¿sí? Esos efectos secundarios suelen mejorar con el tiempo, a medida que el cuerpo nuestro se acostumbra a ese nuevo medicamento. Pero entre esos efectos secundarios más comunes tenemos las náuseas, los vómitos, ¿sí? Algunos aumento de peso, diarrea, somnolencia, ¿sí? Y en algunos casos también problemas sexuales, ¿sí? Como falta de deseo, capacidad de tener relaciones sexuales. Bien, y otra cosa que lo voy a decir antes que nos retiremos, que también se suele confundir, los antidepresivos no suelen dar sueño, no tomo antidepresivos porque voy a estar tonta, boba, dormida, somnolienta todo el día. No produce el atontamiento, al contrario de lo que la mayoría de las personas creen. Esa creencia en realidad se debe a esa confusión existente entre los antidepresivos y las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas sí producen sueño y atontamiento, además de calmar la ansiedad, ¿sí? Pero no mejoran las benzodiazepinas el estado de ánimo. Bien, sí es frecuente que las benzodiazepinas y los antidepresivos se prescriban juntos, ¿sí? Por eso es muchas veces difícil de diferenciar el efecto de uno y el efecto del otro. Bien, pero quiero que quede claro que los antidepresivos no deberían dar sueño ni interferir con el rendimiento diario de cualquier persona que lo toma. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas o algo para acotar antes de retirarnos? Clase que viene, obviamente que vamos a seguir con los antidepresivos, vamos a hablar un poquito de cómo se toman los antidepresivos, cuántas veces al día se debe tomar los antidepresivos, para qué se utilizan los antidepresivos y cuáles son los diferentes tipos. ¿Cuándo sería el examen? Lo más probable no es la próxima semana. ¿Sí? Déjenme ver la fecha y yo les escribo en el grupo, pero vayan sabiendo que esta semana la vamos a dejar porque recién comenzamos después de las vacaciones, pero la próxima semana va a ser el examen para que no se les junte también con el módulo número 5. Otra cosa para aclarar, el módulo número 6 no tiene, como es examen, validación, y el módulo, denme un segundito, acá está. Y el módulo número 6, ¿sí? Entra 2 o 3 preguntitas nomás en el examen final, es muy, muy cortito. ¿Sí? Bien, chicuelos. Entonces, próxima clase seguimos con antidepresivos del módulo, ya me fui, del módulo número 5, que está bien, módulo número 5, ya me perdí, después de las vacaciones estoy como, del módulo número 5, y también por las dudas, vayan descargándose ansiolíticos para, si llegamos, charlamos también un poco de ansiolíticos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar. Espero que hayan disfrutado de las vacaciones y si Dios quiere nos vemos el próximo martes. Que tengan una hermosa semana y un buen fin de semana, como les digo siempre. Un beso y un abrazo enorme. Y si tienen que rendir algo, por favor, me escriben. Chao, chao.